Hola, ¿cómo les va? Quiero, en primer lugar, darles la bienvenida a todos los amigos que están inscriptos en este curso de preventores comunitarios en consumos problemáticos. Como todos saben, este curso ya lo hemos realizado en oportunidades anteriores y esta vez nos toca hacerlo de esta manera, online. Todos sabemos la situación inédita que estamos atravesando. Creo que es una situación que no se vio en los últimos 100 años. Pero bueno, también creemos que tiene algunas ventajas. Podemos llegar a otras localidades, a otras provincias, podemos evitar los traslados de los compañeros, así que también creemos que este curso puede servir para llegar a más personas. Voy a empezar presentándome. Soy el doctor Ramiro Hernández, soy médico, soy el director del Programa Universitario para el Estudio de las Adicciones, el PUNA, y trabajo también desde hace mucho tiempo en la Facultad de Medicina. Soy docente de la Cátedra de Adicciones de la Facultad de Medicina, y desde hace casi 20 años también desarrollo actividades en diferentes centros de prevención y asistencia y rehabilitación de pacientes adictos de la provincia y de algunas provincias vecinas. La idea con este curso y un poco contarles cómo va a funcionar, es un curso que está pensado en 8 encuentros. Este es el primero. Cada encuentro va a incluir lo que estamos haciendo ahora. Vamos a grabar un video, vamos a desarrollar el tema del módulo, y además cada docente va a incorporar bibliografía complementaria por si alguno tiene la intención de profundizar alguno de los temas que se vean en cada módulo, van a poder hacerlo. También en otro video les van a explicar cómo vamos a interactuar, cómo pueden hacer consultas, y los docentes de cada módulo van a responder esas consultas. Pensamos entonces, como con la frecuencia quincenal que estábamos hablando, el curso va a tener una duración de 4 meses, y el último encuentro vamos a hacer un pequeño examen que va a ser muy sencillo, no se preocupen. Y por supuesto van a tener el acompañamiento durante todo el curso de todo el equipo profesional que integra el PUNA. Un poco contarles cuál es nuestra idea con el curso de preventores. Nosotros buscamos incorporar actores, en este caso ustedes, dotarlos de información, capacitarlos, y para que ustedes puedan implicarse en su comunidad y ayudar a aquellas personas que están atravesando problemáticas de consumo. Entonces, como objetivos principales tenemos el primero, que es que ustedes puedan comprender este fenómeno de los consumos problemáticos, que básicamente para nosotros es un problema de salud mental, pero que está atravesado por diferentes situaciones y contextos que vamos a ir desarrollando en el transcurso de este video. Además de que puedan tener información y capacitarse en la temática de los consumos, buscamos también que ustedes puedan elaborar estrategias en cada uno de sus comunidades, estrategias para abordar la problemática. Creemos que es muy importante el rol de ustedes en cada comunidad, porque básicamente conocen su comunidad, y el paso final sería que aspirar a formar redes en cada una de las localidades, redes preventivas, y que en un futuro estas redes que podamos elaborar en cada uno de los lugares donde van a desarrollar su actividad, puedan hacer un trabajo coordinado entre el PUNA, entre nuestros programas comunitarios, y estas redes que esperamos que ustedes, y con nuestro asesoramiento y acompañamiento, podamos formar.
Así que básicamente esto es lo que nosotros esperamos con este curso, es decir, darle herramientas a ustedes, involucrarlos y que puedan funcionar como facilitadores de la tarea de prevención comunitaria. En ese sentido, en primer lugar, creo que es importante que ustedes conozcan que la prevención de consumos problemáticos desde nuestra óptica no es una tarea solo de especialistas, sino creemos que cada uno desde su lugar puede ser muy importante y su aporte puede ser muy valioso para la prevención de los consumos problemáticos. Básicamente prevenir es anticiparse, es llegar antes. Son todos los esfuerzos que podemos hacer en una comunidad para reducir la probabilidad de que aparezca el consumo de sustancias, es decir, tratar de que quien no consume no lo haga, y en el caso de las drogas legales cada vez lo haga más tarde, que el que está consumiendo y que está haciendo uso de alguna sustancia no avance hacia ese consumo y que se transforme en un consumo problemático. Y por último, aquellos sectores o aquellas integrantes de la comunidad que están atravesando consumos problemáticos, que nosotros podamos orientarlos y buscar asistencia para poder rehabilitarlos y nuevamente reinsertarlos en la comunidad. Así que este es el objetivo principal de nuestro curso y con esto vamos a ir desarrollando un poco, sobre todo cuál es el rol que nosotros esperamos de ustedes. Básicamente, nosotros vemos a los preventores como facilitadores del trabajo en la comunidad, como les decía antes. El hecho de que ustedes conozcan su comunidad para nosotros es un aporte muy valioso, porque eso va a permitir orientar nuestros programas de prevención a la realidad local, a lo que está pasando en cada uno de los barrios. Y además de facilitarnos nuestro trabajo, y que va a ser un trabajo conjunto, creemos que ustedes deben ser un puente entre las personas de la comunidad para lograr involucrar más actores en lo que esperamos nosotros, un trabajo en red y un trabajo conjunto para la prevención de los consumos problemáticos. Básicamente, estas funciones de facilitador y de puentes entre los distintos actores de la comunidad se desarrollan en distintos aspectos. Es decir, hay un trabajo que ustedes van a hacer que es un trabajo en la calle y que ese trabajo tiene relación con la escucha. Cuando tratamos a personas que están atravesando consumos problemáticos, es muy importante, en primer lugar, escuchar, ¿sí? No juzgar, no hacer conclusiones apresuradas, y que ustedes aprendan a escuchar es uno de los objetivos principales de este curso. Es decir, que cada uno de ustedes pueda ser esa persona que acompaña, que guía, que escucha y que sepa luego vincularlos con los especialistas. Y también un trabajo en la comunidad. Ese trabajo en la comunidad implica para nosotros, primero, que ustedes puedan hacer un relevamiento en cada uno de sus barrios, un relevamiento sobre todos los actores que tenemos disponibles y que pueden, la idea de ustedes, colaborar con nuestro trabajo de preventivo. Es decir, los centros de atención primaria, los centros comunitarios, las ONG que están trabajando localmente, la iglesia, las escuelas. Nuestra idea es esta, que nosotros podamos unificar esfuerzos con todos estos actores, y no tenemos ninguna duda que ustedes son de importancia fundamental para unirlos y para vincularlos. Y luego, ya lo van a ver en el módulo de prevención, que viene más adelante, que podemos hacer muchísimas actividades, muchas no relacionadas específicamente con el consumo de drogas, como actividades recreativas, eventos deportivos,
cualquier situación que nosotros consideramos que interesa a la comunidad y que logre la participación, creemos que puede ser un evento preventivo. Pero bueno, vamos a avanzar en otro módulo específicamente con el tema de la prevención de los consumos. Pero como para un ejemplo que pueda resumir lo que veníamos hablando de lo que debe ser, a nuestro criterio, el rol del preventor, puede darse situaciones que vivimos todos los días en una escuela, donde se detectan situaciones de consumo, donde hay jóvenes que abandonan la escuela, donde vemos que hay tranzas cerca de la escuela vendiendo drogas. Muchas veces la reacción de la escuela es separar a estos alumnos, buscan la presencia de la policía, los vecinos que se asustan obviamente. Muchas veces las familias creen que la única salida es internarlos a estos chicos, y nosotros creemos que el rol de ustedes debe insistir mucho a través de esas redes que nosotros pensamos que ustedes pueden armar y que nosotros vamos a ayudar en ese sentido, dar otra respuesta, es decir, no criminalizar, no discriminar, no marginarlos a las personas que tienen problemáticas de consumo, sino todo lo contrario, tratar de que la misma comunidad pueda contenerlos, buscar otro tipo de respuestas, y eso con un trabajo articulado con la escuela, que entienda que este consumo hoy de unos chicos puede ser un problema de todos, que contemos con la ayuda de especialistas, que las familias puedan comprometerse. Creemos que este debe ser el rol principal de actuación de ustedes como preventores comunitarios. Entonces, para poder desarrollar esa tarea, como primera medida, creemos importante que ustedes puedan tener información básica sobre los consumos problemáticos. Por eso hablábamos de que vamos a iniciar y vamos a dilucidar algunas cuestiones básicas sobre las problemáticas de consumo, y empezamos con, primero, definir los consumos problemáticos. Se habló y se habla, generalmente cuando nos referimos al tema sustancias, se habla de adicciones. Y nosotros preferimos usar el término consumo problemático. Esta definición ya está plasmada en una ley, que es la ley que acá pueden ver, que se llama Ley IACOP, de abordaje integral de los consumos problemáticos, una ley que se aprobó en el año 2014, y que la ley define a los consumos problemáticos como aquellos consumos en los que, mediando o no una sustancia alguna, afectan negativamente en forma crónica, es decir, sostenida, la salud, no solo la salud física, sino también la salud psíquica, y también influye negativamente en la persona, en la familia, en su entorno, en las relaciones sociales. Entonces, la idea es no hablar de adicciones, la idea es hablar de un término mucho más amplio que es el de consumo problemático, y como pueden ver, esta definición tiene algo novedoso, que es cuando se refiere a aquellos consumos que mediando o sin mediar alguna sustancia, porque es importante que ustedes sepan que existen consumos problemáticos en los cuales no hay una sustancia. Los más comunes son aquellos consumos de las sustancias que todos consideran drogas, generalmente son las ilegales, la marihuana, la cocaína, etc. Incorporamos entre las legales también al alcohol, pero hay muchas situaciones o consumos problemáticos en los cuales no hay una sustancia implicada, sino que hay una conducta como jugar, trabajar, las conexiones online y los problemas que están atravesando nuestros jóvenes con la necesidad de estar permanentemente conectados. Es decir, se puede hacer un consumo problemático no solo de sustancias, sino también de algunas conductas que inicialmente aparecen como inofensivas y que luego influyen negativamente. La más importante de aquellos consumos en los que no hay sustancia es el juego patológico o la ludopatía, como se la conoce,
es el jugar en casinos, en salas de apuestas de manera descontrolada, y que tienen, ya lo van a ver, efectos muy similares al consumo de alguna sustancia. Pero en resumen, vamos a hablar de consumos problemáticos como aquellos consumos de sustancias, o también algunos que no los incluyen, y que influyen y que de manera negativa en mi salud física y psíquica y también en todo su entorno. La misma ley entonces define a los consumos problemáticos como los usos regulares de drogas o de sustancias, algunas legales y otras no. El claro ejemplo de esto son la automedicación, es decir, hoy vemos como un gran problema en nuestro país el uso de psicofármacos. En Argentina se venden más psicofármacos que aspirinas, 1 de cada 3 personas consume psicofármacos, muchos de esos no tienen receta o respaldo de algún profesional de la salud, y vemos que cada día se hace más evidente, y en esta época actual esto se ha profundizado. Hemos visto en algunas encuestas que el consumo de psicofármacos ha aumentado. Eso es lo que respecta al uso de algunas sustancias. Luego están las intoxicaciones, es decir, esos consumos episódicos que se realizan, por ejemplo, los fines de semana. No consumo alcohol en toda la semana, pero el fin de semana consumo el alcohol que podría haber consumido en toda la semana. Esos que se llaman intoxicaciones episódicas, que es una característica de nuestros adolescentes, está explicado por la sociedad de consumo, la característica que tiene el consumo, por ejemplo, de alcohol, la naturalización, los jóvenes que no conciben la diversión, en muchos casos si no es de la mano del alcohol. Así que estos son lo que nosotros definimos como intoxicaciones agudas. Y por último tenemos las adicciones, que ya nos vamos a explayar sobre la definición y cuáles son esas personas que tienen ya otra relación con la droga, no como en los casos que venimos hablando de lo que eran usos, lo que eran intoxicaciones episódicas, y esta última etapa que nosotros llamamos adicciones. Es importante entonces que ustedes sepan que no toda persona que consume es un adicto. Los consumos problemáticos pueden manifestarse de diferentes maneras, y esto es un poco lo que vamos a ir desarrollando en esta clase. Les decía recién que hay diferentes niveles de consumos. Están aquellas personas que experimentan. Experimentar significa probar por primera vez. Aquellas personas que toman contacto por primera vez con las sustancias están experimentando. Es importante, como les dije recién, de considerar a estas personas como experimentadores y no como adictos. Luego la experimentación, si el consumo se mantiene, puede pasar de ser un uso de algunas sustancias, que en muchos casos no es perjudicial, como aquel consumo de bebidas alcohólicas solo controlado y en algún evento y en una medida que no afecta a la salud. En algún momento ese uso o experimentación, en caso de la primera vez, puede transformarse en un abuso. En ese abuso es cuando ya empezamos a ver que está generándonos algunos problemas. La persona se va a dar cuenta que incrementó el consumo, que está teniendo algunos problemas o en la escuela, si es ahí donde concurre, en el trabajo. Es decir, cuando empiezan a aparecer algunos problemas que inciden en mi salud física y en mi entorno, empezamos a considerar el uso como un abuso. Y vamos a diferenciar ahora el abuso de la adicción, que es el paso final de esta relación con las sustancias, en las cuales tienen una relación mucho más estrecha. Pero como para que ustedes entiendan la magnitud del fenómeno, en una población casi un 70% de los miembros de la población hacen uso de sustancias.
Un 25% de ellas hacen abuso de sustancias, estamos en un 95%, y aproximadamente un 5% de la población mundial son adictos, tienen esta relación que vamos a ir desarrollando ahora. Entonces, es importante que ustedes puedan entender que no todo el que consume es un adicto, que hay diferentes niveles de consumo que tienen que ver con la experimentación, ese primer contacto, luego el uso, cuando no generan ningún tipo de problemática, después viene el abuso, cuando empiezan a aparecer problemas que me afectan a mí o que me afectan a mi entorno, y por último, el uso repetitivo, el aumento de la sustancia, de la cantidad, la intensidad y la frecuencia, hacen que estemos frente a una problemática de adicción. Pero vamos a definir entonces cuáles son las características que tiene ese camino entre el abuso y la adicción. Es decir, cómo tenemos nosotros que diferenciar en esto de que venimos hablando de que no todo el que consume es un adicto, cuáles son las situaciones que hacen que se pase de un consumo abusivo a la adicción. En primer lugar está la intensidad o la frecuencia, es decir, la manera en que la persona consume esa sustancia o realiza alguna conducta cuando estamos hablando de adicciones sin sustancia. Es decir, la cantidad de droga que consume y el periodo de tiempo. Inician consumiendo una vez a la semana, luego lo hacen 3 veces a la semana, y llegando a la definición de adicción se hace generalmente un consumo habitual. Aumenta el tiempo que dedico al consumo y el dinero que invierto. Cuando hablamos de nivel de interferencia, es lo que yo hablaba de los problemas que vamos viendo y que aparecen cuando se intensifica el consumo, en actividades diarias, en las relaciones con los amigos, en el trabajo empiezo a tener problemas si es que estoy en esa etapa laboral, los problemas que aparecen en la escuela y en el rendimiento escolar de nuestros chicos que han aumentado el consumo. Y por último aparecen lo que nosotros llamamos compulsiones, es decir, esas actividades que se hacen reiterativas, el consumo se hace reiterativo, y generalmente estas personas se van aislando, relacionándose con personas que comparten su consumo, y vamos a ir notando cambios en la persona en su hábito diario. Entonces, en ese camino del abuso a la adicción tenemos que tener en cuenta entonces la intensidad en la que se realiza ese consumo, el tiempo que se dedica, el dinero que se gasta o que se invierte en ese consumo, cómo eso y los problemas que nos va generando, y cómo esto se transforma en una conducta compulsiva y repetitiva. Compulsiva hace referencia al hecho de que pasa a ser un acto central e importante en cada día el hecho del consumo de las sustancias. Definimos entonces la adicción. Voy a remarcar que la adicción es solo una parte de los consumos problemáticos. No se olviden que antes de la adicción tenemos situaciones de abuso y situaciones de uso o experimentación de sustancias. Pero esa etapa final que hablábamos que representa un 5% de la población, que no son pocos, pero tiene como característica, primero, el deseo imperioso de ingerir la sustancia. La persona cuando no tiene la sustancia manifiesta una serie de síntomas, que ya lo vamos a ir viendo, que tienen que ver con que realmente se sienten mal y necesitan tener esa sustancia. En ese momento la sustancia aparece como con un efecto de sedación o de tranquilidad. Muchas veces solo el hecho de tener consigo la sustancia para esta persona ya es un motivo de tranquilidad. Por eso hablamos de un deseo imperioso de consumir la sustancia. Otra característica es que no puede detenerse. Ha intentado varias veces dejar el consumo y no lo ha logrado. Entonces
hay muchos fracasos o intentos por disminuir o por eliminar ese consumo y no lo ha conseguido. Dos características de la adicción son la abstinencia y la tolerancia. La abstinencia es todos esos signos y síntomas que aparecen cuando una persona deja de consumir y que tiene que ver con características de la sustancia. Muchas personas se ponen irritables, de mal humor, se deprimen, están ansiosos. Estos son lo que nosotros llamamos manifestaciones de abstinencia, es decir, cuando no tienen o no han consumido esas sustancias, empiezan a manifestar situaciones o signos negativos, que son muchas veces los que llevan a volver a consumir la sustancia para evitar todos estos signos negativos que trae la abstinencia. Otra característica de la adicción es la tolerancia. La tolerancia tiene que ver con que cuando va aumentando el consumo, nosotros necesitamos ir aumentando la dosis para tener el mismo efecto. Esto puede explicarse sencillamente como un acostumbramiento, que ya lo vamos a explicar cuando veamos un poco de cómo funciona nuestro cerebro, en donde la persona y nuestro cerebro se va acostumbrando y nos va exigiendo cada vez dosis mayores de sustancia, o de droga en este caso, para obtener el mismo efecto. Es decir, necesito ir aumentando cada vez la dosis para tener el mismo efecto que antes tenía con dosis inferiores. Por último, la dependencia, que puede ser una dependencia física o psíquica. Hablamos como dependencia física, son todos esos síntomas que el cuerpo expresa malestares, el temblor, la sudoración, la irritación, y la dependencia física implica todos los cambios de carácter, la irritabilidad, el aislamiento. Es decir, haciendo un resumen, podemos definir a la adicción como un deseo imperioso de consumir, la incapacidad de dejar ese consumo y muchos fracasos en intentos de disminuir o dejar el consumo, la abstinencia, todos los síntomas negativos que aparecen cuando no consumimos la sustancia, la tolerancia, la necesidad de ir aumentando la dosis para tener un efecto similar, y los signos de dependencia física o psíquica que ya lo hemos descrito. Decíamos cuando hablábamos de consumos problemáticos que son todos aquellos consumos que implican una sustancia o no. Por eso hablamos que hay diferentes tipos de adicciones, que son adicciones químicas o adicciones con sustancias, en los cuales están incorporadas todas las drogas, lo que se consideran como drogas, de las cuales tenemos legales e ilegales, como legales el alcohol y los psicofármacos, a pesar de que necesitan una receta y no es tan fácil conseguirlos como lo es el alcohol, sobre todo en esta cultura, y todas las drogas ilegales que ustedes conocen, la marihuana, la cocaína, y por supuesto, entre las drogas legales también incorporar el tabaco, que me estaba olvidando. Y después están todas aquellas adicciones en las que no hay una sustancia implicada, que son las adicciones no químicas, que pueden encontrarlas también como adicciones sociales, adicciones sin drogas, adicciones sin sustancias, que todos funcionan como sinónimos, y que tienen como característica de que no hay una sustancia implicada sino una conducta. Es decir, no podemos hablar de adicciones solo hablando de sustancias, sino tenemos también que hablar de conductas, que en algún momento esas conductas pasan a ser compulsivas y generan adicciones. Vamos a entender que son conductas que son aparentemente inofensivas: jugar, comer, trabajar, ir al gimnasio, chatear, los juegos online, etcétera, etcétera. En algún momento esas conductas dejan de ser conductas saludables, empiezan a generar problemas en la persona, y cuando se hacen repetitivas y compulsivas, configuran lo que nosotros llamamos adicciones sin sustancias. Entonces, como resumen, decimos que toda conducta que es aparentemente inofensiva inicialmente, cuando se hace repetitiva,
pueden generar una pérdida de control. Entonces, la clave con la conducta es, cuando perdemos el control de esa conducta, vamos al ejemplo de la ludopatía, cuando perdemos el control del jugar, de nuestra manera de jugar, deja de ser un uso placentero y pasa a ser un uso problemático o una adicción cuando se hace algo realmente intenso, compulsivo, con abstinencia, con tolerancia, con dependencia física y psíquica, igual que ocurren con las adicciones con sustancias. Entonces, como característica, las adicciones sin sustancias, no tenemos una droga, sino que tenemos una conducta que también se hace repetitiva, que también influye negativamente cuando vamos repitiéndola, y que comparte todo lo que, estos puntos que vimos como definición de la palabra adicción, también las podemos ver en estas adicciones sin sustancias. Como ejemplo, tenemos lo que ya comentamos, la ludopatía, Internet. En realidad, no decimos que alguien es adicto a Internet, sino que Internet funciona como un facilitador para que yo pueda desarrollar una conducta compulsiva o una adicción con cualquiera de las posibilidades que nos ofrece Internet, con el juego en línea, en el caso de los ludópatas, que hoy es muy frecuente, con el consumo de sexo online, con las compras online, con la necesidad de estar permanentemente conectados y todas las consecuencias que eso trae, sobre todo para los jóvenes y los adolescentes, los juegos en línea, es decir, todas esas posibilidades que a través de Internet permiten realizar una conducta que pueda ser repetitiva y que en algún momento pueda influir negativamente en nosotros. Las compras, que en algún momento también pueden ser compras compulsivas y desordenadas y repetitivas, la comida, el uso del celular, el trabajo, el gimnasio, etc. Entonces, como resumen, es importante que recuerden esta frase, que toda conducta inicialmente placentera y que no genera ningún problema, en algún momento podemos tener una pérdida de control de esa conducta y transformarse en una adicción sin sustancia. Vamos a ver ahora esta pregunta que es muy importante y que tiene muchas explicaciones, pero que sobre todo tiene un concepto erróneo que mucha gente cree que alguien puede ser adicto por una sola situación, es decir, por alguna situación de riesgo. Caemos a veces en el error de culpabilizar a la familia. Por supuesto, es un adicto, ¿cómo no va a ser un adicto con la familia que tiene? O ponen todo el peso en la sustancia, es un adicto porque está consumiendo cocaína. Es decir, vamos a intentar explicar por qué nos enganchamos con las sustancias y por qué hay múltiples situaciones que influyen con esto de engancharnos con la sustancia, de iniciar un consumo problemático, de hacernos adictos, etc. Entonces, como un ejemplo de esta multicausalidad que vamos a hablar ahora, es decir, los múltiples efectos, las múltiples situaciones que pueden desarrollar una adicción, nosotros como lema decimos que cuando hablamos de droga siempre hablamos de otra cosa. En esto queremos referirnos a que cuando recibimos un paciente adicto, no solo nos importa qué consume y cómo consume y en la intensidad y la frecuencia que lo hace, sino nos interesa mucho saber por qué lo hace. Y en ese por qué seguramente hay muchísimos caminos que desandar, cómo es la relación con su familia, cómo es la relación con sus amigos, cómo es la situación y el desarrollo de su etapa educativa en la escuela, cómo todo eso va influyendo, cómo es su estructura psíquica, cómo son estos adolescentes que toman por primera vez contacto con la sustancia. Todos sabemos que la adolescencia es una etapa muy difícil, una etapa de cambios, una etapa en la que nuestros jóvenes necesitan acompañamiento. Así que
sacarles de la cabeza esa idea de que cuando hablamos de adicción, hablamos de la sustancia, y tratar de entender que hay múltiples situaciones que hacen que nadie sea adicto solamente porque consume una sustancia, sino que siempre hay algo detrás de esta adicción, y que el programa de tratamiento lo que busca es desandar esa historia para tratar de buscarle un porqué. Entonces, decimos que las adicciones siempre encubren situaciones que tienen que ver con el origen de la adicción. Situaciones problemáticas, personales, familiares, de vínculos, de su escuela, del barrio, de los amigos. Siempre hay situaciones que enmascaran ese proceso, y por eso nunca podemos hablar de que hay un único motivo. Tal persona es adicta porque tiene alguna de estas cuestiones que estamos hablando. Entonces, siempre buscamos lo que vamos a ver en otros videos, que son los factores de riesgo y protección, es decir, aquellos factores que llamamos factores de riesgo, aquellos factores que aumentan la probabilidad de que alguien se inicie en el consumo, que son muchísimos, que tienen que ver con la persona, que tienen que ver con la familia, familias donde haya situaciones de consumo, la influencia de la genética y la herencia, que algo vamos a hablar ahora, la influencia del grupo de pares y de los amigos, la disponibilidad de sustancias. Bueno, la verdad que son muchísimas las situaciones que tenemos que tener en cuenta, y tenemos que esforzarnos en no pensar que hay una relación causa-efecto entre una sustancia y la adicción. Siempre hay, por eso decimos cuando hablamos de adicciones o cuando hablamos de consumos problemáticos, siempre hablamos de otra cosa y no solo de la droga. Entonces, recordemos que la conducta asociada al consumo de drogas siempre está impulsada por múltiples factores, de manera que no podemos decir que hay una causa única como que funciona en la génesis de este proceso de adicción o de consumo problemático. Bueno, luego de este pequeño accidente seguimos. En esto de buscar la multicausalidad, a manera de poder esquematizar, nosotros vamos a ordenar estos factores de los que veníamos hablando en una triada que nosotros usamos mucho, tanto en prevención como en capacitación, y es ordenar aquellos factores que pueden intervenir en el desarrollo de la adicción en los tres elementos de esta triada, que son, uno, la persona, es decir, cuáles son las características de esa persona, qué características hacen más frecuente que una persona pueda tomar contacto con la sustancia. Las drogas o las sustancias, que vamos también a definirlas y a conocerlas. Y por último, el contexto, es decir, el ambiente en el que esa persona se desarrolla. En el contexto incluimos la escuela, la familia, el barrio, los clubes, es decir, aquellas situaciones en las que el contexto puede influir en el desarrollo de la adicción. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos como triada, en donde está las características de la persona, las características de las sustancias y las características del contexto o del ambiente que rodean a esta persona. Empezamos entonces por uno de los factores que estamos nombrando, que es la persona. Cuando vamos a analizar a las personas, vamos a tener en cuenta sus características físicas. Hablamos ahí de genética. La genética tiene que ver con la herencia, es decir, con la posibilidad que tiene algún miembro de la familia de transmitir o algún hijo de recibir alguna predisposición sobre alguna situación específica. Está comprobado que los de padres alcohólicos hay una mayor predisposición para que sus hijos desarrollen una conducta compulsiva hacia el alcohol. Es decir, que habría alguna influencia genética
que obviamente sola no puede representar y definir un consumo o el desarrollo de la adicción, sino que tiene que estar influenciada y acompañada por otros factores, como decíamos recién. Esto de la multicausalidad lo voy a repetir varias veces, pero hay casos en donde hay una predisposición genética, como el que acabo de contarles, en los cuales podemos heredar una mayor predisposición a desarrollar algún proceso adictivo. El punto de cómo funciona nuestro cerebro lo vamos a ver ahora a continuación, así que lo dejo para explicarlo en detalle. Y además de las características físicas de la persona, tenemos que tener en cuenta también las características psíquicas. Es decir, lo van a explicar mejor mis compañeros en el próximo módulo, nuestros colegas psicólogos, cuál es el perfil del adicto, pero básicamente nosotros tenemos que tener en cuenta, si hablamos de la adolescencia y de ese momento que nosotros consideramos un momento fundamental, porque es un momento de cambios, de desarrollo, de madurez, y donde tenemos que evaluar cómo nuestros jóvenes, cómo funciona su autoestima, cómo funciona su tolerancia a la frustración, cómo si tenemos características que pueden aumentar la probabilidad de que los jóvenes tengan alguna relación más compulsiva con la sustancia, como la depresión. Bueno, son muchísimas las situaciones y las características psíquicas, que como os dije las vamos a explicar más adelante, pero es importante que sepan que cuando vamos a analizar una persona, tenemos que tener en cuenta no solo las características físicas, sino también sus características psíquicas. Esto parece muy complejo, pero mi idea no es que lo memoricen y lo sepan en detalle. Simplemente quiero que sepan que nosotros, todos, en el cerebro, tenemos algo que se llama circuito de recompensa o circuito del placer. Hay unos nombres muy difíciles e inentendibles, pero que simplemente para conocimiento, esa zona del placer, nosotros los médicos la definimos y se llama como sistema límbico. Ese sistema límbico tiene diferentes partes o componentes, que son, como pueden ver en la imagen, la corteza prefrontal, el núcleo accumbens y el núcleo tegmental ventral. Repito, no es necesario que recuerden estos nombres. Simplemente quiero que sepan que hay una estructura en nuestro cerebro que funciona como un centro de recompensa o centro del placer. ¿Qué significa esto? Significa que cada vez que nosotros realizamos una actividad placentera, comer una comida preferida, un viaje, las relaciones sexuales, cualquier actividad placentera, hace que este centro de recompensa se active a través de una serie de mensajeros que nosotros llamamos neurotransmisores, que habrán sentido nombrar algunos de ellos, pero que los más importantes son la dopamina y la serotonina. Básicamente, la estimulación de este centro hace que aumenten los niveles de dopamina y que nosotros experimentemos situaciones placenteras, ¿sí? En resumen, tenemos en el cerebro todos el mismo centro del placer o centro de la recompensa, que cada vez que realizamos una actividad que nos gusta, que preferida, placentera, nos da una sensación de tranquilidad, de placer. Y como característica de este centro de recompensa, es la memoria. Por eso cuando está relacionado con esta parte de la corteza, nosotros, ese centro del placer va a recordar durante toda la vida cuáles son aquellas situaciones que hicieron estimular el centro del placer y que aparecen como situaciones placenteras. Para simplificar, es como si nosotros tuviéramos un foco en nuestra cabeza que se enciende cada vez que hacemos algo placentero y que nos gusta, ¿sí? Ese foco además tiene memoria, es decir, siempre va a recordar cuáles son las situaciones o las conductas que lo hicieron encender, pero una de las condiciones negativas que tiene este centro es que tiene lo que llamábamos tolerancia, es decir, que nosotros necesitamos
con el correr del tiempo, ir aumentando la cantidad de sustancias para que este foco se vuelva a encender. ¿Sí? Entonces, memoria siempre va a recordar lo que lo hizo encender y cada vez vamos a necesitar reiterar esa conducta o consumir esa, o realizar esa actividad placentera para que vuelva a encenderse. ¿Qué tiene que ver esto con las adicciones? Bueno, cuando nosotros consumimos una sustancia, depende de la vía por la cual la consumimos, cuando inhalamos una sustancia, cuando fumamos una sustancia, o cuando inyectamos una sustancia, la sustancia, cualquier droga que nosotros conozcamos, actúa directamente sobre este centro de recompensa. Y nosotros decimos, lo engaña el centro de recompensa, porque no es una actividad placentera. No estoy comiendo mi comida preferida, ni estoy haciendo un viaje, ni estoy en una relación sexual. La droga engaña a este centro del placer, lo estimula, y nosotros sentimos como consecuencia sensaciones placenteras relacionadas con el estímulo que dio esta sustancia. Esto intenta explicar un poco, con lo que le decía de la memoria y la tolerancia, cómo actúan las drogas en nuestro cerebro. Esto no alcanza, como los otros factores, para decir que una persona es adicta porque esa sustancia logra estimular nuestro centro de placer. Pero sí explica por qué yo repito el consumo. ¿Sí? Repito el consumo porque mi cerebro ha registrado ese consumo como una actividad placentera y tengo tendencia a repetirla. Y además voy a necesitar con el tiempo ir aumentando la cantidad de sustancia para que ese foco se vuelva a encender, para que ese centro del placer vuelva a darnos sensaciones de recompensa o de placer, como les decía. Entonces, a manera de resumen, solamente quiero que sepan que nosotros en nuestro cerebro tenemos un centro del placer donde actúan las sustancias que consumimos, que lo estimulan, que aumentan los niveles de dopamina y de serotonina, y esto a nosotros nos da una sensación de placer que con el tiempo vamos a querer repetir. Esta es un poco la explicación médica de por qué nosotros nos enganchamos a una sustancia y por qué necesitamos repetir el consumo. ¿Sí? Aclaro nuevamente que esta no es la única razón por la cual una persona puede desarrollar una patología adictiva. Hablamos entonces de las características de la persona y ahora vamos a hablar de las características de la sustancia, el otro componente de la tríada: persona, sustancias y contexto. ¿Sí? Las drogas se pueden definir como cualquier sustancia que uno incorpora en el organismo y modifica una función. Esto quiere decir que puedo incorporar o puedo ingerir una sustancia porque tengo un dolor de cabeza y esa sustancia va a hacer que disminuya o que desaparezca el dolor. Está modificando una función de nuestro organismo. Así, drogas pueden conocer ustedes muchísimas, pero lo importante es que ustedes entiendan que la palabra droga en sí no tiene ningún significado negativo. Hay una asociación directa, todas las personas creen que las drogas tienen efectos negativos sobre la persona, pero es importante entender que las drogas, muchas de ellas, lo único que hacen es modificar alguna función del organismo. Entonces, no podemos generalizar con la palabra droga a los que nosotros definimos como psicofármacos, marihuana, cocaína y todas las drogas ilegales. Entonces, nosotros vamos a hablar para este módulo de drogas psicoactivas, ¿sí? No generalizando con la palabra droga, sino hablamos de drogas psicoactivas, que son las drogas que actúan en el cerebro, que son las drogas, como la mayoría, capaces de generar acostumbramiento y dependencia, y que tienen diferentes efectos según la clase de sustancia que vamos a enfrentar. Entonces, para empezar a definir a lo que nosotros conocemos como drogas, que vamos a definirla como drogas psicoactivas, vamos a clasificarlas según su origen, es decir, de dónde vienen las sustancias. Tenemos drogas de origen natural, que son obviamente las que vienen del mundo
vegetal, por ejemplo la marihuana, o aquellas drogas que se elaboran en laboratorios, que son las de origen sintético o artificial, como por ejemplo pueden ser el éxtasis y la cocaína. Otra manera de clasificar a las sustancias es por su marco legal, es decir, por si son drogas legales o no. Esto es una clasificación que tiene muchísimos años, creo que tiene más de 50 años, entonces conocemos como drogas legales aquellas que tienen una aceptación y están dentro del marco legal, como pueden ser el tabaco, el alcohol y los psicofármacos, algunas con restricciones, los psicofármacos que necesitan una receta por duplicado, y el condicionamiento que tiene el alcohol con la prohibición para el consumo de menores de 18 años, que muchas veces no se cumple, pero esas son lo que nosotros conocemos como drogas legales. Y después está todo ese gran grupo de drogas ilegales, es decir, las que están prohibidas, que son las sustancias que todos conocemos, la marihuana, la cocaína, el éxtasis, el LSD, el paco, etc. Entonces, podemos clasificar a las drogas por su origen como naturales y sintéticas, y también podemos clasificar a las drogas según el marco legal como legales e ilegales. Pero más importante es clasificar a las drogas por sus efectos. Básicamente, hay 4 grandes grupos, que son aquellas conocidas como estimulantes, es decir, aquellas que estimulan nuestro sistema nervioso central o nuestro cerebro, que como principal representante de este grupo está la cocaína, las anfetaminas o la nicotina que acompaña el tabaco. Las drogas depresoras, como lo es el alcohol y como son algunas benzodiazepinas. Después tenemos los alucinógenos, que son situaciones que alteran la realidad, es decir, distorsionan nuestra visión de la realidad. Por eso se llaman alucinógenos. Y hemos separado los cannabinoides o la marihuana porque tienen efectos compartidos entre la depresión del sistema nervioso y la alucinación. Pero para comprenderlo mejor, voy a usar este esquema que las define como acabamos de hablar. En primer lugar, las estimulantes, es decir, que tienen acción sobre nuestro sistema nervioso, de estimulación, de euforia, de excitación, aceleran nuestro sistema nervioso. Y en las drogas estimulantes tenemos las legales, como pueden ser las anfetaminas. Sepan ustedes que hace muchos años las anfetaminas eran legales y su consumo era muy habitual, sobre todo en aquellas personas que usaban anfetaminas en procesos de cuando tenían que estudiar y lo usaban como para no dormirse en situaciones previas a los estudios. Generaciones anteriores pueden contarles que las anfetaminas eran legales, que no necesitaban receta, y que se vendían libremente. Bueno, eso ahora ha cambiado, por supuesto que necesitan recetas que están absolutamente desaconsejados, pero esto marca cómo va evolucionando esto de la legalidad o no del consumo de sustancias. Entonces, las drogas estimulantes, de las legales conocemos las anfetaminas, y de las ilegales conocemos la cocaína y todas sus variantes. La pasta base, que es un proceso, es un producto que nace del proceso de elaborar la cocaína. La pasta base es conocida como el paco. Y la cocaína, bueno, en todas las formas de consumo que conocemos y que vamos a desarrollar. Vamos a las drogas depresoras, que lo que producen es el efecto contrario a las estimulantes. Producen sedación, relajación, producen el enlentecimiento de las actividades. Van a ver que las personas que consumen alcohol tienen movimientos que son más lentos y descoordinados y desordenados. Por eso decimos que el alcohol es la principal droga depresora. Hay una duda que siempre nos plantean los alumnos y es: ¿por qué el que consume alcohol aparece en una primera etapa como
como eufórico o excitado, como si el alcohol fuera un estimulante. Pero la respuesta a esto es que el alcohol lo primero que inhibe en nuestro cerebro son lo que nosotros conocemos como frenos inhibitorios. Nosotros en nuestro cerebro, en base a la cultura, a la educación, a la experiencia, sabemos que a través de esos frenos inhibitorios que tenemos, qué podemos hacer, qué está bien, qué está mal, qué es lo que la cultura y la sociedad reconoce como bueno y malo, y es ahí donde el cerebro actúa, inhibe esos frenos inhibitorios y aparecen en esta primera etapa los consumidores de alcohol como excitados o eufóricos. Pero en realidad es una droga depresora que luego de ese efecto inicial produce una depresión del sistema nervioso que influye en diferentes órganos, altera la visión, altera la marcha, bueno, todo lo que nosotros conocemos y que vemos lamentablemente resumido sobre todo en los accidentes de tránsito, donde lamentablemente la mayoría o gran parte de nuestros accidentes de tránsito tienen relación con el alcohol o con el consumo de alguna sustancia. Las otras drogas depresoras son los ansiolíticos o los tranquilizantes, que todos deben conocer cuáles son en sus diferentes nombres comerciales o drogas, el clonazepam, el alprazolam, etc. La marihuana y los opiáceos. Los opiáceos son unas sustancias que se usan mucho en medicina. Dentro de este grupo está la morfina, que se usan para combatir el dolor, para anestesia, etc. Y que estamos hablando acá de que también pueden tener un uso ilegal. Y por último están los alucinógenos, son los que alteran la percepción de la realidad, vemos cosas que realmente no existen, tenemos percepciones irreales o pensamientos que no tienen que ver con la realidad. Entre estas sustancias, el LSD es el más común, una droga junto con el éxtasis que se usan mucho en eventos específicos, en fiestas electrónicas, que son de consumos episódicos, excesivos, y que tienen muchísimas consecuencias para la salud. Todos habrán visto noticias de los efectos del éxtasis o del LSD y aquellas fiestas en donde este consumo ha generado verdaderas tragedias. Así que tenemos por su efecto clasificadas las drogas en 3 grandes grupos: estimulantes, depresoras y alucinógenas. Y por último, vamos a ver el tercer objeto o integrante de esta triada que hablamos de persona, sustancia, que es el contexto. El contexto o el ambiente tiene relación con todo lo que rodea a la persona. Ahí tenemos en cuenta la familia, cómo está constituida la familia, cómo es la relación de los adolescentes con la familia, si hay situaciones de consumo o no dentro de la familia, cómo actúa la familia ante situaciones de consumo. Dije hace un tiempo también que tenemos una tendencia a culpabilizar a los padres, cosa que yo no comparto, pero sí creo que es fundamental. Vamos a tener más adelante un módulo que habla específicamente de familia, pero sí es fundamental que los padres vuelvan a tomar el rol de padres y que los límites claros siempre son bienvenidos en la relación con los adolescentes. El ejemplo típico de las previas en casa, donde los padres prefieren que consuman alcohol en la casa porque se sienten más seguros, y una serie de situaciones que va naturalizando el consumo, sobre todo de alcohol, en las familias, y que nosotros siempre aconsejamos con tratar de limitar y cambiar el rol que tienen esos padres en la relación con sus hijos. Además de la familia tenemos también la escuela, el lugar donde nuestros adolescentes pasan, después de la familia, el mayor tiempo fuera de casa, lo pasan en la escuela. Entonces también ahí vamos a estudiar todos los factores que tienen que ver con cómo funciona esa escuela, si es una escuela que está preparada, una escuela preventiva, si tienen gabinete psicopedagógico, cómo es la relación con sus compañeros. Entonces,
también como factores que pueden influir en el desarrollo de consumos problemáticos o adicciones, tenemos que tener en cuenta y tenemos que ver también cómo funciona la escuela y cómo es el rol de ese adolescente en la escuela. Los compañeros o los pares, como decimos nosotros, también tenemos en cuenta que cuando hablamos de razones de inicio en el consumo, una de las principales razones por la cual nuestros jóvenes inician el consumo es la presión de los pares, es decir, aquellos amigos que invitan o insisten para que un compañero se inicie en el consumo. Vuelvo a repetir que nadie es adicto porque tenga malos amigos, ni porque me hayan invitado a alguna sustancia o hayan compartido alguna sustancia. Este fenómeno, como cualquier otro, individuales, no puede explicar el desarrollo de la adicción. Y por último tenemos todos los factores sociales que tienen que ver con la comunidad, con la sociedad, con los valores. Vivimos en una sociedad de consumo donde se nos valora por lo que tenemos y no por lo que somos. Pueden ver las publicidades, por ejemplo, de medicamentos, donde están asociados el consumo de algún medicamento al bienestar, la influencia que tiene negativamente la publicidad, esa necesidad que tienen nuestros adolescentes por consumir, por estar a la moda, lo deben ver los padres diariamente en situaciones que tienen que ver con los celulares, con la ropa, con todo lo que tiene que ver con el consumo. Así que también hay que prestar mucha atención a la sociedad en la que vivimos y cómo tenemos una sociedad que impulsa fuertemente hacia el consumo y ahí en ese lugar el rol de la familia y de la escuela son muy importantes. A manera de resumen, entonces, entiendan que buscando una explicación para el fenómeno de la adicción no podemos identificar una causa única y debemos buscar esos factores usando esta tríada que tiene que ver con la persona, los factores personales, ya sean físicos o psíquicos, con las sustancias, todas las sustancias que conocemos, sus características y sus efectos, y por último, el contexto o el ambiente en el que incorporamos la familia, la escuela, los amigos y la sociedad en que vivimos. Todos estos factores deben ser tenidos en cuenta en cuanto estamos en contacto con una persona que está sufriendo algún consumo problemático y que necesitamos, por ejemplo, iniciar un proceso diagnóstico o terapéutico. Es importante que tengamos en cuenta todas estas situaciones que yo estoy marcándoles hasta aquí. Debemos preguntarnos entonces, que lo dijimos antes, si toda persona que consume es un adicto. Ya saben que la respuesta es que no, y que cuando estamos frente a una persona que consume, lo que tenemos que hacer es preguntarnos qué consume, haciendo referencia a la sustancia, cuándo, de qué manera, cómo, dónde y qué problemas tiene asociados, ¿sí? Acuérdense que entre lo que es el uso experimental, es decir, el primer contacto con la sustancia, a lo que es el uso de alguna sustancia que no genera problemas, tomar una copa de vino durante el almuerzo o la cena, y luego pasar a un consumo problemático, es decir, que empieza a generar problemas en mi salud física, psíquica o en mi entorno, y que ese consumo problemático puede transformarse en una adicción cuando el deseo es imperioso de consumir la sustancia, cuando ha intentado varias veces dejarlo y no puede, cuando hay abstinencia, es decir, se siente mal cuando deja de consumirlo, cuando hay tolerancia, es decir, cuando necesito ir aumentando la dosis para tener el mismo efecto. Y por último, la situación de dependencia física y psíquica que traen aparejado ese proceso adictivo. Entonces, recordemos siempre que no podemos calificar a toda persona que consume con un adicto y tenemos que tener muy en claro los niveles de consumo y la multicausalidad que hay en el origen de los consumos problemáticos.
Esto ya lo vimos, cuáles son las formas de consumo, el uso, el abuso y la dependencia. No vamos a profundizar sobre esto. Vimos lo que es tolerancia y lo que es abstinencia, y quería compartir con ustedes, cuando nosotros consultamos en nuestros centros de tratamiento y recibimos la consulta de aquellas personas que necesitan ayuda o quieren iniciar un tratamiento, cuando consultamos sobre las razones de consumo de sustancias, seguramente vamos a encontrar algunas de estas. Es decir, estas son las que nuestros jóvenes manifiestan como razones de inicio en el consumo. Decimos que la mayoría de nuestros jóvenes empiezan en el consumo de sustancias por la búsqueda de placer, por euforia, por tranquilidad, por curiosidad. Muchos quieren probar, y es muy común en la etapa de la adolescencia, lo desconocido. Si es prohibido, sobre todo sabemos que la transgresión que tienen nuestros adolescentes, otros manifiestan que consumen por problemas familiares, por problemas en el trabajo, por alteraciones psicológicas. Un poco hablamos de la constitución psíquica de las personas, por timidez, por falta de confianza, por estar a la altura, porque me gusta cómo me veo después de consumir una sustancia, por presión de los amigos. Esto hablamos de presiones sociales. Otra razón de inicio de consumo es la disponibilidad, es decir, que haya, mientras más droga disponible haya en cada barrio, es más factible de que aumente el consumo, porque nuestros jóvenes no están bien informados sobre los efectos de las drogas, sobre las situaciones que traen aparejadas, porque les restan importancia. Esto es lo que los profesionales llamamos percepción de riesgo, es decir, si nuestros jóvenes entienden realmente qué están consumiendo y los riesgos que trae aparejado. Lamentablemente, en algunas sustancias como la marihuana vemos que la percepción del riesgo de nuestros jóvenes es muy baja. Es decir, muchos adolescentes creen que es menos nocivo que el tabaco y que no va a generar consecuencias negativas. Muchos procesos adictivos, sobre todo a los opiáceos, se deben a que lo usaron mucho tiempo para aliviar el dolor, y luego la automedicación, la sobremedicación terminó generando una dependencia, y esta es la dependencia, es decir, la necesidad de volver a consumir una sustancia. Así que, a modo de ejemplo, quería compartir con ustedes este listado, que son manifestaciones de nuestros jóvenes de por qué iniciaron o por qué sostienen el consumo de sustancias. Me pareció importante también, para ir cerrando este tema de los consumos problemáticos, que nosotros podamos ver y que podamos identificar cuáles son aquellas situaciones que nos pueden indicar que una persona está haciendo un uso problemático de sustancias. Y en esto tenemos que tener en cuenta que nuestros jóvenes, los que están en edad escolar, vamos a ver cómo hay una baja en el rendimiento de la edad escolar, es decir, le dedican más tiempo al consumo de sustancias, y eso por supuesto trae consecuencias en su rendimiento escolar. Generalmente buscan juntarse con amigos que comparten esta metodología de consumo, es decir, cambian el grupo de amigos y comienzan a relacionarse más con aquellos amigos que tienen, que están atravesando por esta misma situación de consumo que ellos. Vamos a ver en la casa que también tienen cambios de carácter, que se muestran irritables, nerviosos, conflictivos. En esto de la relación con los amigos también cambian a veces su manera de vestir y de hablar, y empiezan a hablar un léxico que los identifica más con su grupo de amigos consumidores. Comparten esa cultura del consumo. Vamos a ver también que gastan, que hay un incremento en el gasto diario que está relacionado con la compra de sustancias, cambian sus horarios, tienen actividades, tienen menos aquellas actividades deportivas y recreativas, y son reemplazadas por aquellas actividades de consumo con su grupo de pares. Muchas personas tienen problemas
para dormir, y muchas también tienen problemas en su alimentación. Entonces, estos son simplemente algunas características que ninguna es específica, pero que cuando vemos que podemos encontrar algunas de estas o varias de estas características en algunos de nuestros miembros de la familia, adolescentes, amigos, podemos pensar en que esta persona está atravesando o se está iniciando en un consumo problemático. Bueno, para finalizar quiero poner en contexto la situación del consumo en nuestro país y en Tucumán, como para que ustedes entiendan de qué estamos hablando y por qué hacemos tanto hincapié en la prevención de los consumos problemáticos. Siempre en las reuniones presenciales que tenemos, en los cursos que dictamos, en nuestras carreras de posgrado, etc., vemos, siempre pregunto cuál creen ustedes que es la droga de mayor consumo. Y bueno, las respuestas son dispares. Lo cierto es que no la mayoría responde lo que en realidad está ocurriendo en nuestro país, que la droga de principal consumo es el alcohol. Nosotros desde el PUNA estamos ahora realizando un programa que se llama A la Par, que es un programa para acompañar a nuestros jóvenes, que una vez que esperamos sea pronto, se normalice esta situación extraordinaria que estamos atravesando, vamos a empezar un trabajo comunitario muy fuerte. La idea es que podamos trabajar con ustedes y con las redes preventivas que podamos ir armando en cada localidad o en cada barrio. Y vamos a trabajar específicamente, hemos decidido, con el alcohol, porque vemos que el consumo de alcohol ha crecido, viene creciendo en los últimos 10 años, comparativamente con las otras sustancias. Es preocupante los niveles de consumo de alcohol, como podrán ver en la imagen, entre un 100% de consumo, más del 60% se lo lleva el consumo de alcohol, seguido por el tabaco, la marihuana y muy cerca los psicofármacos. Entonces, yo personalmente creo que nuestra tarea preventiva debe iniciarse por el alcohol, que además es puerta de entrada, decimos nosotros, es decir, la mayoría de nuestros jóvenes inician consumiendo alcohol y luego consumen otras sustancias. Bueno, hay casos que no, pero yo considero que mayoritariamente es así. Entonces, todos nuestros esfuerzos, en mi opinión por lo menos, deben empezar por un trabajo de la prevención del consumo de alcohol. No solo porque es la droga de mayor consumo, sino por el nivel de aceptación que tiene social el alcohol, ¿sí? No está mal visto, entre nuestros jóvenes mucho menos. Nuestros jóvenes conciben la diversión, que está siempre relacionada con el alcohol, ya sea en las previas o en los lugares de esparcimiento. Por eso nosotros tenemos funcionando desde el PUNA un programa que ya tiene varios años y que este año se va a reconvertir, que es el Activa tu Control, que trabajamos en los bares, en las previas y en los boliches, tratando de concientizar a los jóvenes sobre el consumo de alcohol, sobre el manejo de vehículos bajo los efectos del alcohol. Hacemos alcoholemia voluntaria, hacemos juegos interactivos con unas gafas que reproducen el consumo de alcohol para que los jóvenes puedan ver cómo se distorsiona la visión luego del consumo de alcohol, y tratar de trabajar también con esto de que nosotros llamamos de la aceptación social que tiene el alcohol. Y esto es un trabajo muy fuerte que hay que hacer en la familia, de no naturalizar el consumo de alcohol dentro de la familia, sobre todo con nuestros adolescentes, de las prácticas de consumo de alcohol, lo que nosotros llamamos consumo episódico, los fines de semana, las previas, los boliches. Así que este programa intenta cambiar esa cultura permisiva hacia el consumo de alcohol y responsabilizar a nuestros jóvenes y a los adultos sobre los efectos que genera el consumo de alcohol. Y hago hincapié en el alcohol porque Argentina es el país que más consume alcohol de toda América. Aunque parezca difícil de creer, incluso superamos a Estados Unidos en el nivel de consumo de alcohol. Cuando los países de la región en los últimos años van disminuyendo el consumo de alcohol, lamentablemente
en Argentina va aumentando el consumo de alcohol. Así que vuelvo a hacer hincapié en lo que, a mi criterio personal, empezar a trabajar por el alcohol puede ser una muy buena medida en cada uno de nuestras comunidades. En Tucumán pasa exactamente lo mismo que en las encuestas nacionales que estábamos viendo y las encuestas de América, que son datos de la Organización Mundial de la Salud. Pueden ver también lo que significa el consumo de alcohol en Tucumán. La última encuesta se hizo en el año 2017, se está haciendo una encuesta este año, así que vamos a tener próximamente nuevos datos, pero el informe que acabamos de ver de América, donde Argentina lidera el consumo, es de este año, así que no esperamos que las nuevas encuestas muestren niveles inferiores de consumo. Entonces, debemos preocuparnos seriamente por el alcohol, el tabaco, los psicofármacos, la marihuana. Y en una encuesta que acabamos de hacer a través de nuestras redes sociales en época de confinamiento, lamentablemente vimos cómo también aumenta el consumo de alcohol relacionado con la pandemia. Es decir, no hemos visto que han aumentado el número de gente que se inició en el consumo de alcohol, sino aquellos que ya venían consumiendo alcohol. Casi un 40% aumentó la cantidad y la frecuencia en la manera del consumo de alcohol. El tabaco ha tenido durante los últimos años una tendencia a la baja de consumo, relacionado con las legislaciones, con los cambios de conducta, con cambios de patrones culturales, pero así como el alcohol va en alza también, estamos muy preocupados por el resto de las sustancias ilegales y también sobre los psicofármacos que han aumentado mucho el consumo en esta última etapa, donde parecen ser vías de escape o maneras de tranquilizar ante situaciones de encierro, de incertidumbre, que mucha gente parece no soportar, y en ese periodo el consumo de psicofármacos ha ido aumentando. Solo algunos datos de que en los últimos 7 años se duplicó el consumo de drogas ilegales en Argentina, pasó del 1% al 2%, estos son datos del 2017, y que el aumento se situó principalmente en los jóvenes entre los 18 y los 24 años. Es decir, se duplicó el consumo de alcohol y lo hizo específicamente en este grupo donde nosotros creemos prioritario trabajar entre los 18 y los 24 años. Se triplicó el consumo de cocaína en comparación con el 2010, aumentó un 200% el consumo de éxtasis. Entre las drogas ilegales, por supuesto, la marihuana es la droga de mayor consumo, que viene con esa tendencia de crecimiento. Y lo que les decía en algún momento de la charla es, vemos cómo va influyendo lo que nosotros llamamos percepción de riesgo, ¿sí? Es decir, nuestros jóvenes cada vez creen que la marihuana es menos dañina, para decirlo de alguna forma sencilla. Es decir, nuestros jóvenes no perciben el consumo de marihuana como riesgoso. Eso es lo que nosotros llamamos percepción de riesgo, y lo que creemos que también tenemos que trabajar fuertemente con esto de no naturalizar el consumo de marihuana. Este dato es fundamental, es decir, es la edad en la que los jóvenes inician el consumo, y según las encuestas, hace muchos años estaba cerca de los 20 años, lamentablemente hoy la edad en la que los jóvenes toman contacto por primera vez con la sustancia está entre los 13 y los 14 años. Esto, además de ser una mala noticia de que nuestros jóvenes cada vez más temprano tienen contacto con la droga, también significa una responsabilidad y nos orienta a nosotros para trabajar en este sector. Nosotros creemos que a partir de los 13 años e incluso antes debemos empezar a trabajar en prevención escolar. Las escuelas deben estar preparadas para que nuestros jóvenes, cuando tomen contacto con la sustancia, estén informados, puedan tomar decisiones libremente. Los padres tienen que ayudar, no podemos responsabilizar a la escuela en todo lo que es la formación de nuestros jóvenes.
Entonces, en un trabajo articulado entre la escuela, la familia, los líderes comunitarios, la edad de inicio nos da una pista de a qué edad deberíamos empezar a trabajar. Creo fundamental entonces el rol de ustedes como preventores comunitarios, que toda esta información les sirva cuando empecemos a trabajar, cuando hagan un relevamiento de la comunidad, cuando podamos elaborar redes. A mi criterio debemos empezar trabajando con programas de prevención de consumo de alcohol, con jóvenes entre los 13 años y luego con el otro sector ya más relacionado con los 17 y los 18, con un consumo vinculado con la diversión, pero esto es algo que vamos a ir adaptando y así debe ser, que cada programa debe adaptarse a la realidad local de cada uno de su barrio. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Quiero simplemente, a modo de resumen, anoté estos 6 ítems que yo los considero prioritarios e importantes en el desarrollo de este módulo. En primer lugar, la definición de consumos problemáticos, es decir, que nosotros entendamos que los consumos problemáticos son todos aquellos consumos de sustancias o de alguna conducta, como decíamos antes, es decir, todos aquellos consumos que influyen de manera negativa en nuestra salud física, psíquica y en nuestro entorno. Las adicciones forman parte de los consumos problemáticos. Acuérdense que dentro de los consumos problemáticos están el abuso, la intoxicación, la automedicación, etc. Y también las adicciones. Entonces, no todos los consumos problemáticos son adicciones, pero sí, de alguna manera, todas las adicciones son consumos problemáticos, por eso lo incorporamos a las adicciones como uno de los integrantes de los consumos problemáticos. Luego, que recuerden el tema de la multicausalidad, de no tratar de encontrar una sola razón al consumo problemático de sustancias, y esta multicausalidad que hay que buscarla en esta tríada que tiene que ver con la sustancia, el tipo de sustancia que consumen, cuál es el efecto que producen. Tenemos que buscar también causas en la persona, en su característica física, en su característica psíquica. Acuérdense el ejemplo que les di también del centro del placer, lo que explicaba la reiteración en el consumo, como un acostumbramiento de nuestro cerebro, una adaptación al consumo de sustancias. Y por último, como el último integrante de esta triada, el contexto, es decir, todo lo que rodea al adolescente, que es el objetivo de este trabajo preventivo, que tiene que ver con la familia, con la escuela, con el grupo de amigos o grupo de pares, y que tiene que ver también con el mundo en que vivimos, con ese estímulo al consumo que hablamos en algún momento. Que tengan muy claro y traten de no estigmatizar y entender que no toda persona que consume es un adicto. Recuerden ahí los niveles de consumo, los niveles de relación con la sustancia, y que entre el uso, el abuso que comienza a generarnos problemas, a la adicción, que tiene una característica específica, con tolerancia, con abstinencia, con varios fracasos para dejar de consumir la sustancia, hay una clara diferencia en ese camino entre el uso, el abuso y la dependencia o la adicción. Y por último, recuerden las estadísticas que son simplemente datos, pero que como relevantes quiero marcar que recuerden que la droga de mayor consumo es el alcohol. Mucha gente no considera el alcohol una droga, así que es un trabajo importante nuestro de que los jóvenes consideren el alcohol también como una droga, que sepan que es la de mayor consumo, que sepan que nuestros jóvenes empiezan a consumir o tienen contacto con el alcohol cerca de los 13 o 14 años, y que somos el principal consumidor de alcohol de América, una situación que con el trabajo del PUNA, con el acompañamiento de ustedes como preventores comunitarios y de las redes comunitarias que puedan organizar en cada comunidad, esperamos que estos datos puedan revertirse. Así que
simplemente agradecerles, agradecer la participación y el interés por elegir esta temática que a nosotros nos apasiona. Felices de poder colaborar, de aportar un granito de arena en su formación y en su capacitación. Y como idea final, queremos que todos sepan que todos pueden hacer prevención de consumos problemáticos y que no es solo una tarea de especialistas. Así que muchas gracias y hasta pronto.